Yo recuerdo alguna vez que esta clase en mi alma mater, ¿no? Que es la Universidad de San Martín, nos la enseñó el doctor Pedro Villanes, ¿no? Maestro en esta materia, él es ginecólogo, muy, todavía sigue enseñando a muchas generaciones. Y bueno, me ha permitido coger algunas de sus diapositivas para poder explicarles de manera simple algunos aspectos acerca de la fisiología reproductiva, siendo que esto es una parte de la endocrinología un poco escabrosa, ¿no? Un poco difícil de explicar porque son tantos conceptos, son tantos mecanismos que se entrelazan que a veces es un poco difícil entenderlo, ¿no? Y se darán cuenta seguramente después de la clase que haber aprendido esto nos trae inclusive el entendimiento mejor de muchas cosas en la práctica diaria, ¿no? En la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y en el entendimiento de muchas cosas. Muy bien. Hay que entender que la medicina de antes, en la cual nosotros hablamos de que existe solamente el sexo femenino, sexo masculino, como una verdad total, eso ha acabado. Ese pensamiento ya no existe, ¿no? Nosotros tenemos, claro, la parte médica estoy hablando, ¿no? De que en realidad el sexo tiene una serie de, eh, ¿cómo podríamos decirlo? De estamentos, etapas, ¿no? Que incluyen el sexo gonádico, la identidad sexual, el sexo del sistema nervioso central, el sexo de asignación y formación, y que si bien es cierto, eh, habitualmente están entrelazados uno con otro, no siempre es así, ¿no? Alguna vez cuando ustedes escucharon ya no solamente hay sexo masculino, femenino, porque o bien tienes cromosoma XX o bien tienes XY, eso en medicina ya lo sabemos que no es así, porque es diferente las etapas del desarrollo sexual, ¿no? Entonces, miren ustedes, el sexo que primero se presenta es el sexo cromosómico. Y el sexo cromosómico es el que conocemos como el XXXY, ¿no? Eso nos enseñaron en nuestra clase de embriología, que el hombre es XY, que la mujer es XX, y que a partir de ahí nace un material genético que permite la diferenciación sexual en los diferentes otros estamentos, ¿no? Luego aparece lo que es el sexo gonádico, que es el sexo diferenciado por el tipo de gónadas que tiene la persona después del desarrollo sexual, porque finalmente quien genera, ¿no? Estos genes son los que determinan la diferenciación gonádica, ¿no? La diferenciación gonádica. Y a partir de ahí, ¿no? Hay una serie de hormonas que afectan el feto, ¿no? Que generan que desarrolle lo que se conoce como genitales externos. Porque una cosa es las gónadas que la persona pueda tener y otra cosa es el desarrollo sexual que éste pueda tener finalmente de los genitales externos. ¿Y por qué lo digo? Porque existen enfermedades con alteraciones genéticas que la persona puede nacer con genitales internos de un determinado sexo, pero los genitales externos son otros, ¿no? Por la alteración del mecanismo de producción de las hormonas a partir de las enzimas del colesterol, ¿no? Y las hormonas que afectan el desarrollo del feto generan a su vez un sexo del sistema nervioso central, ¿no? Y este sexo del sistema nervioso central, que es, digamos, el que viene orientado hacia la parte de la corteza, etcétera, tiene un entorno, ¿no? Etcétera, que aparte, en la misma complejidad de la sinapsis, etcétera, del, del,
de las interrelaciones entre neuronas generan una asignación información sexual que le da la identidad sexual, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es importante mencionar que esto no siempre es dentro de lo parametrado, ¿no? O sea, no, una persona que nace eh, con fenotipo de un determinado sexo no necesariamente implica que desarrolla una identidad sexual correspondiente a esa, ¿no? Lo habitual o lo frecuente es eso, pero no siempre es así. Por eso es que hay que entender que en la parte médica también nosotros debemos dejar de pensar en esos parámetros antiguos, ¿no? Que nos enseñaban a veces los médicos de antes, en los que el sexo cromosómico es el que define todo. Entonces ya saben ustedes, y eso lo vamos a entender mucho mejor a lo largo de la clase, que el sexo tiene una serie de etapas, ¿no? Y que los cambios pueden suceder en diferentes tipos, que genera evidentemente algunas otras características fenotípicas. Muy bien. Entonces, empezamos un poco hablando del sexo genotípico, que es el sexo determinado por los genes. Ustedes saben que el que determina el sexo del nuevo ser, ¿quién es? ¿El papá o la mamá? A ver, chicos. El papá. Papá. El papá, ¿no? Ustedes han visto que a los papás ¿El machistas de antes papá? que decían, ¿no? Mujer, ¿por qué has tenido? Decían, ¿no? ¿Por qué has tenido una hija mujer? Yo quería un hijo varón, dicen, ¿no? Eso ven en los papás anteriores, en las telenovelas. Y lo que no saben es que el muy tonto debería gritarse el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad quien determina que el sexo es el varón. ¿Por qué? Porque nosotros, los varones, cuando, bueno, cuando se da el acto de la fecundación, etcétera, ¿no? Se puede aportar un espermatozoide con el cromosoma X o con el cromosoma Y. Entonces, si damos si es el cromosoma, el espermatozoide con el cromosoma Y, el que fecunda lo uno, pues entonces será un hombre. Y si será el X, será una mujer. Entonces, el cromosoma Y determina un gen que es el gen SRI, el de que está en el brazo Y, en el brazo largo del cromosoma Y en la región 11, y que determina la presencia de este gen, determina un producto proteico que implica la diferenciación sexual masculina y la ausencia, la diferenciación sexual femenina. ¿Bien? Entonces, hay que entender y para que esto suceda, las hormonas gonadales, van a ser lo que nos vamos a enfocar el día de hoy en nuestro tema, siguen lo que ustedes conocían. ¿Te acuerdas lo que ya les enseñé en la primera parte endocrina, ¿no? El eje hipotálamo hipoficiario, esta vez gonadal, ¿no? Donde el hipotálamo generaba una hormona que era, ¿cómo que es esto? ¿Cómo se llama esto? Despierten, despierten. ¿Cómo se llama esto? Ya, ustedes ya saben, ya chicos, ya lo hemos hablado en la primera clase. A ver, ¿cómo se llama el GNRH? ¿Cómo se llama? Hormona liberadora de... Libro con atropina. Con atropina. Muy bien, así es, ¿no? Acuérdense, R es de release, liberadora, ¿no? Muy bien. Y esto termina estimulando a la adenohipófisis, a las células gonadotrópicas, y genera la liberación de la LH, hormona luteinizante, ¿no? Y la hormona folículo estimulante. Y en el receso me dicen quiénes son los que están ingresando, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas hormonas actúan sobre las células endocrinas gonadales, ¿no? Y producen la FSH, la producción gametogénica, ¿no? Y en el caso de la mujer, la LH también produce producción gametogénica y producción de esteroides y hormonas. Y son estos esteroides y hormonas las que actúan como feedback, ya sea positivo o negativo, dependiendo de qué hormona, ¿no? Sobre la síntesis o la inhibición
mejor dicho, ¿no? La estimulación o la inhibición de las hormonas, ya sea la LH-FSH o de la GnRH, ¿sí? Entonces, empezando por la mujer, hay compartimentos, ¿no? Esto es algo que mencionaba mucho el doctor Villanes, que decía que hay compartimentos en los cuales se puede abordar la diferenciación, ¿no? Que es el compartimento 1, el que habitualmente a veces se enfocan, que es el del aparato reproductivo, ¿no? El útero, ¿no? Eh, la vagina, ¿no? Eh, las diferentes estructuras del endometrio, etcétera, ¿no? El compartimento tipo 2, que es la gónada, o sea, el ovario. El compartimento tipo 3, que es la hipófisis anterior. Y el compartimento tipo 4, que es la eminencia media y el sistema nervioso central, o sea, el hipotálamo, ¿no? Y que el abordaje de algunos problemas de índole reproductivo se dan en el caso de la mujer en esos 4 compartimentos. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el proceso mediante el cual se da el desarrollo sexual en la mujer? Y es que normalmente, muchachos, existe durante el nacimiento, ¿no? Durante el nacimiento una actividad alta estrogénica, ¿no? Que le da la característica al bebito, ¿no? De ser robustito, ¿no? Pues ustedes han visto ustedes mucho entre un niñito o una niñita en bebita, no hay mucha diferencia, ¿no? Solo prácticamente el pelito y unas cosas de su órgano reproductor, y bueno, algunas cosas como la voz que van apareciendo a partir de las hormonas masculinas, pero prácticamente eh, pues hasta son confundibles, ¿no? Todos son chiquititos y no te das mucho cuenta. Entonces, y eso sucede generalmente hasta la etapa de la pubertad, ¿no? En la pubertad es el momento del despertar, ¿no? Es el momento en el que comienzan a desarrollar caracteres sexuales, ¿no? Fenotipos, el sexo fenotípico que le dicen, ¿no? Entonces, al año del desarrollo aparece, desde el año del desarrollo hasta los 8 años, que es habitualmente más o menos la, la edad en la que aparece la pubertad, hay una pausa prepuberal que le dicen. ¿Por qué? Porque hay un aumento de sensibilidad, retroalimentación negativa y la actividad de un inhibidor intrínseco hormonal que evita o disminuye la actividad pulsátil de la GnRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. No, perdón, de gonadotropinas. Y eso pues determina que no hay una diferenciación marcada de la parte de los caracteres. ¿Qué pasa a los 8 años? Que un indicador metabólico genera que haya una activación del eje, la activación de GnRH, LH, FSH, que activa los estrógenos, en el caso de la mujer, y provoca los cambios puberales. Ahora, en la mujer eso suele ser un poco más antes, por eso es que generalmente las mujercitas se han dado cuenta, ellas más rápidas que el hombre, ¿no? Crecen más rápido, ¿no? Y van desarrollando muchas veces antes que el hombre, ¿no? Por eso generalmente cuando están en la etapa de la pubertad, ¿no? Los hombres recién nos estamos dando cuenta de los cambios que tiene nuestra compañerita del costado, ¿no? Entonces, y las mujeres se habrán dado cuenta seguramente que van creciendo, que van apareciendo algunas características como el botón mamario, etcétera, ¿no? Y entonces esos cambios incluyen el crecimiento, caracteres sexuales secundarios, el desarrollo del aparato genital y finalmente la menarquia, que es el primer ciclo menstrual, ¿no? ¿Cuál es el factor que lo distribuye
es, aparentemente se cree que puede ser la leptina, que es una hormona dependiente de la grasa, un inhibidor intrínseco central que se conoce como la beta-endorfina, que es la que permanece o trata de inhibir la actividad del eje, ¿no? Entonces, dentro de la mujer, lo que habitualmente sucede entre los eventos puberales, y a veces no lo toman en cuenta, es un orden de eventos. El primer evento se conoce como el botón mamario o la aparición del mamelón mamario, que es el aumento leve del volumen de la glándula mamaria, que sucede más o menos entre los 9,8, ¿no? a 10 años, más o menos, ¿no? Va apareciendo el botón mamario. Luego aparece lo que es la pubarquia, ¿no? ¿Qué es la pubarquia? Es la aparición del vello pubiano, ¿no? El crecimiento máximo más o menos a las 11 y 4 años. Y la menarquia, miren ustedes, es el último evento prácticamente de los eventos puberales en la mujer, ¿no? Prácticamente se dice que la menarquia es ya el aviso de que la mujer está, está culminando parte de los eventos iniciales del desarrollo sexual, ¿no? La mama adulta que se adquiere más o menos ya casi a los 14,6 años, el vello pubiano de un adulto que aparece más casi a los 14 años, ¿no? Obviamente, esto de la telarquia es la aparición del pelo mamario, la pubarquia, la menarquia, la ovulación, ¿no? Y esto, Turner trató de poder ejemplificarlo en esquemas de acuerdo a la edad puberal. Y es que a los endocrinos, a los pediatras, sobre todo a los endocrinólogos y a los ginecólogos de, eh, ¿cómo se llama? De la ginecología reproductiva. Ellos les ayuda mucho un esquema o un tamizaje que se le llama el tamizaje de las fases de Tanner, ¿no? Las fases de Tanner establecen que de acuerdo al orden anterior mencionado, ¿no? Existe más o menos estadios dentro de los cuales se da el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, establece que la pubarquia, que es el desarrollo del vello púbico, ¿no? Tiene etapas y que esas etapas van apareciendo a partir de la ausencia de vello prepuberal, ¿no? El vello sexual, presexual, el vello sexual, ¿no? Que se diferencia básicamente en la distribución del vello púbico, en el tipo de vello que va apareciendo, en la distribución hasta dónde llega, que básicamente hasta la región triangular, pubis, ¿no? Y en la aparición del desarrollo del botón mamario, ¿no? Botón mamario, el mamelón mamario, la elevación de la mama, luego se da la prominencia areolar, ¿no? Primero toda la mama, luego la prominencia de la aureola, ¿no? Y luego finalmente el pezón, ¿no? Entonces la menarquia es un marcador tardío de la pubertad, ¿no? Y es lo que se conoce como la descamación endometrial, ¿no? Se dice que más o menos se requiere de un peso mínimo para poder aparecer en este evento y un porcentaje en grasa que es más o menos 16%, 23,5%. Bien, para entender más los procesos que se dan a cabo, es necesario entonces mencionar también cómo son los cambios a nivel de las células sexuales, ¿no? Y entonces, para ello hay que recordar un poco de embriología y hablar acerca de la gametogénesis. ¿Y qué es la gametogénesis? La gametogénesis es el proceso a través del cual
se forman y desarrollan las células germinativas especializadas, conocidas como gametos, la cual los prepara para la fecundación, ¿no? Entonces, miren ustedes, en este cuadro tienen a a las dos gónadas, que es el testículo y el ovario, y a las células a partir del cual nacen los gametocitos, ¿no? Que son la espermatogonia y el ovocito primario, ¿no? El ovocito primario, que dicho sea de paso, tiene en el interior a la ovogonia, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que en realidad, ¿no? Las células sexuales han nacido de las células mesenquimales que han migrado desde el saco embrionario y que estos han ido viajando hasta finalmente la gónada, ¿no? Y en ella han comenzado a desarrollarse. Entonces, durante este proceso, las células que ustedes conocían todas eran haploides, ¿no? Eran diploides. Eso quiere decir que tenían en su haber un número de cromosomas igual al de todas las células que está formando tu cuerpo. Y durante el proceso de la maduración, esto se pierde y las células se vuelven haploides, es decir, tienen la mitad del material genético correspondiente a una célula de tu cuerpo. Y esto se da porque ustedes ya no vale la pena que yo lo mencione mucho porque ustedes ya lo saben por biología, pero las células reproductivas hacen un evento diferente. Primero hacen mitosis y luego hacen un evento que se conoce como la meiosis, mediante el cual las diferentes fases, ustedes se acuerdan, ¿no? Tiene la fase 1, la metafase 1, la fase 1, la telofase 1, ¿no? Y luego pasa a la meiosis 2, ¿no? Entonces, durante esta primera etapa, que es la profase 1, ¿no? Es una división de reducción, ¿no? En la cual la célula busca obtener solamente la mitad del material genético, ¿no? En la segunda división, cada cromosoma con dos cromátides se divide y cada una de las mitades se dirigen a cada lado de los polos y se mantiene el número haploide, ¿no? Entonces, lo importante de esto es que aparte de generar la mitad del material genético para cada una de las células que va a dar origen, no solamente permite eso, sino, miren, permite la recombinación del material genético, ¿no? O sea, un entrecruzamiento entre el material genético, que es lo típico que provoca finalmente, pues, que haya una diferencial de genes entre padres e hijos, ¿no? La diversidad genética que se da entre cada individuo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos parecemos mucho a nuestros padres, no somos iguales. Por eso es que reniegan tanto con nosotros. Entonces, la espermatogénesis es el proceso mediante el cual el espermatocito o la espermatogonia, que es la primera etapa, ¿ya? Se termina transformando en algo que se llama el espermatocito primario, ¿no? Que son estos que ustedes pueden ver acá, y que se forman alrededor de estructuras conocidas como los túbulos seminíferos. Estos túbulos seminíferos van llenándose todas de estas células que son las espermatogonias, derivadas de las células primordiales, ¿no? Pluripotenciales del embrión, y que se van desarrollando en espermatocitos primarios, luego en terciarios, luego en espermátides y finalmente en espermatozoides, donde finalmente el proceso final es el espermatozoide, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las espermatogonias permanecen en estado latente hasta el periodo de la pubertad. Y es recién en el periodo de la pubertad cuando experimentan varias divisiones mitóticas, después de las cuales crecen y experimentan
modificaciones que lo transforman en el espermatocito primario, donde a partir de allí finalmente ya comienzan a desarrollarse el espermatocito primario, secundario, espermátides y espermatozoides. Quiere decir que hasta antes de la pubertad solo nos quedamos acá, espermatogonias. Entonces, las hormonas de índole sexual ayudan al desarrollo de las espermatogonias hasta espermatocito primario y luego los sucesivos como secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, cada espermatocito primario experimenta lo que es la primera división meiótica, ¿no? Vean ustedes, aquí se da entre el espermatocito primario y el espermatocito secundario, se da lo que se conoce como la primera división meiótica, ¿no? La primera división meiótica. Entonces, a partir de allí, ya comienzan luego, gracias a una acción hormonal, a diferenciarse entre espermátides, etcétera, ¿no? Además, existe el proceso conocido como espermiogénesis, que es cuando la espermátide tiene que transformarse en espermatozoide. Y es la última fase de la espermatogénesis, en la cual la espermátide, que es esta que ustedes pueden ver acá, ¿no? Redondeada, se transforma en un espermatozoide alargado, pérdida casi del citoplasma, como ven aquí, y desarrolla una cola y forma algo que se llama el acrosoma, ¿no? Ven acá. Entonces el espermatozoide final presenta una cabeza que está constituida principalmente por el núcleo, está cubierta parcialmente por el acrosoma, ¿no? Y posee un organelo que contiene enzimas. Vamos a ver más adelante para qué es. En cuanto a la ovogénesis, ya en parte de la mujer, es una secuencia de eventos, ¿no? Una secuencia de eventos por la que las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Y la maduración se inicia antes del nacimiento y finaliza después de la pubertad y continúa prácticamente durante la menopausia. Entonces, en la fase prenatal, o sea, antes de nacer, la ovogénesis, las ovogonias, que aumentan de tamaño hasta formar ovocitos primarios, a medida que se van formando, aparece un tejido conjuntivo, que es una capa de células foliculares aplanadas primero, y a todo esto se le conoce como el folículo primordial. Luego van apareciendo células cuboideas, se le llama luego entonces el folículo de crecimiento, y alrededor van formándose luego cada vez más capas. Y a este componente se le conoce como la forma primaria, ¿no? Ya ustedes por embriología saben que adentro está el ovocito, ¿no? Y que luego se va llenando de un material proteináceo conocido como la zona pelúcida, ¿no? Entonces, a veces es importante en este esquema mencionar que antes del nacimiento, nosotros tenemos un desarrollo, mejor dicho, las mujeres tienen un desarrollo de un primer folículo que es, eh, que es el folículo primordial. Luego del folículo primordial hay lo que es el desarrollo paralelo con la ovogonia, ¿no? Miren ustedes, la ovogonia que hasta este momento tiene pues un número dúplex de cromosomas, ¿no? Que van haciendo mitosis, 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 y poco a poco se van multiplicando, hasta llegar al folículo primordial que es básicamente en el que nos quedamos, que es este que está aquí, ¿no? O sea, durante todo el desarrollo, antes del nacimiento, en cuanto a folículo, las mujeres desarrollan hasta folículo primordial. Y el ovocito que está adentro se queda en ovogonía, pero va haciendo mitosis. Y la mitosis se queda, estas ovogonias
van haciendo mitosis, y luego empiezan lo que es la meiosis. Y la meiosis se queda en el estadio de profase 1, antes del nacimiento. ¿Ven? Entonces, acuérdense, por favor, a pregunta de examen. Entonces, en la fase postnatal, ya después del nacimiento, lo que sucede es que a partir desde el nacimiento hasta la pubertad, ¿ya? Hay un continuo desarrollo de ovogonias hacia folículo primordial. Por lo tanto, se van quedando estancados en profase 1. ¿Qué pasa? Que durante la pubertad hay una pausa. Todas las células se quedan en profase 1, ¿no? Y en la etapa postnatal, a partir de la pubertad, madura cada mes un folículo y tiene lugar a la ovulación, ¿no? Entonces, después del nacimiento no se forman ya prácticamente ovocitos primarios, solamente con la reserva con la que nació, y se mantienen hasta la fase latente, hasta la pubertad, ¿no? Entonces, durante la ovulación, el núcleo del ovocito secundario inicia lo que es la segunda división meiótica, que solamente progresa hasta la metafase, momento en el cual prácticamente se detiene, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Ahí tenemos que hasta la pubertad se queda en profase 1, y luego de la pubertad se comienzan a desarrollar las diferentes partes de la meiosis, ¿no? La meiosis 1 termina, ¿en qué? En dividiéndose en 2, que es el ovocito secundario, que a diferencia del ovocito primario, lo primero que vemos es la diferencia de carga cromosómica, ¿no? Donde uno degenera, el cuerpo polar, que le dicen, y el otro se mantiene. Y a partir de allí, la meiosis continúa en lo que se conoce como hasta la metafase, ¿no? De la meiosis, de la segunda división meiótica, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que para esto, pues, el folículo ha comenzado a crecer, y en el momento de la ovulación, ¿no? El ovocito secundario es arrestado hasta prácticamente el proceso de metafase 2, ¿no? Muy bien. Ahora, a diferencia del hombre, la mujer, el ovario, ¿no? Tiene más o menos en el recién nacido unos 2 millones de ovocitos primarios. En la adolescencia nacen con 40.000, de las cuales se convierten en ovocitos secundarios, aproximadamente 400 expulsados con la ovulación, y poco o ninguno de estos son fecundados. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del hombre, la mujer nace con una reserva ovárica, es decir, nace con una cantidad determinada de ovogonias que se van a desarrollar en ovocitos primarios. Sin embargo, hay que mencionar que desde que se ha formado el nuevo ser hasta el nacimiento, hay una cantidad que degenera y no llega a formar los ovocitos primarios. Eso es que, perdón, desde que nace la mujer hasta la pubertad, ¿no? O sea que va perdiendo esa reserva. Miren, nace con 2 millones, a la adolescencia llega prácticamente solo con 4.000, y de los 4.000 solo 400 llegan a la ovulación, miren chicos, ¿no? O sea que son 400 oportunidades de más o menos haber, de tener la posibilidad de poder quedar embarazada, ¿no? Pero en la actualidad, pues las mujeres solo tienen, de las ovulaciones que tienen, ¿no? Más o menos solamente pues llegan a fecundar 2 o 3 en promedio a la actualidad, ¿no? Antes era más por características de la población, ¿no? Que era diferente, ¿no? Antes ustedes han visto nuestros abuelitos, nuestras abuelitas tenían 12, 13 hijos, ¿no? Ahora la mayoría de las mujeres, ellas mismas nomás dicen, no, este es uno nomás, ya no quieren tener más hijos, ¿no? Y es que la situación económica cambia, pues, ¿no? Y los requerimientos también.
Y obviamente también el varón, ¿no? Entonces, en el ciclo reproductivo, estos cambios hormonales, perdón, disculpe. Muy bien, perdón. Entonces, en el ciclo reproductivo femenino, ¿no? A partir de la pubertad, las mujeres representan ciclos reproductivos, ¿no? Porque, por eso les decía, fisiología reproductiva es un poco complicado, porque son varios eventos que están a la par, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto las células reproductivas y que esto genera cambios en la mujer, ¿no? Y aquí hay dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. ¿Producidas por quién? Por la adenohipófisis, ¿no? Estimula el desarrollo de los folículos ováricos, la producción de los estrógenos, la luteinizante que actúa como elemento desencadenante de la ovulación, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a ver eso, lo vamos a explicar un poco mejor más adelante. Entonces, el ciclo reproductivo también es el ciclo ovárico. ¿Por qué? Porque también hay un ciclo en el ovario y uno en el endometrio, ¿no? Entonces, miren ustedes, la secreción de la folículo estimulante y la luteinizante dan como resultado, ¿qué eventos? Uno, el desarrollo del folículo primario, secundario, la ovulación y la formación de una estructura que se llama el cuerpo lúteo, que generan el crecimiento y diferenciación del ovocito primario, la proliferación de células foliculares, la formación de la zona pelúcida y el desarrollo de una capa que se llama la teca interna. Miren ustedes, el folículo más desarrollado, que se conoce como el folículo de Graf, ¿ya? Tiene partes. La parte más externa se conoce como la teca externa, la teca interna, y el cúmulo oríferos que está alrededor del ovocito, la zona de material proteináceo que envuelve a él, que es la corona radiada, ¿no? Perdón, la zona pelúcida, ¿no? Y alrededor de él van a ver que hay un líquido, ¿no? Ese líquido se llama como el antro folicular. Entonces, ¿qué pasa durante el ciclo reproductivo conocido como la ovulación? Hay una bajo la influencia de la folículo estimulante y la luteinizante, se produce lo que es la aceleración súbita del crecimiento del folículo, ¿no? Luego de eso, miren ustedes que durante esta etapa, vean ustedes, la hormona, que es tanto la folículo estimulante como la luteinizante, comienzan poco a poco a aumentar hasta que casi llegando al día 14, ¿no? La luteinizante agarra y llega a un pico conjuntamente con la folículo estimulante, que finalmente desciende. Aquí se da lo que es la aparición del estigma, que es cuando hay la ruptura. Un rato, perdón, disculpe.
Buenas, perdón chicos, disculpen, un problema ahí, están que llaman. A ver. Bien, listo. Entonces, como les decía, ¿no? Las hormonas generan la liberación del ovocito, ¿no? Hacia lo que es la trompa de falopio, y este proceso es el que se conoce como la ovulación, ¿no? Ahora, ¿quién lo genera de las hormonas? Lo genera la LH. Y esta LH, ¿no? Esta LH puede provocar prácticamente la reanudación de la primera división meiótica del ovocito primario. Bien, entonces, como ven acá, el pico de LH provoca, este pico de LH de hormona luteinizante, es la que provoca que miren ustedes, se dé lo que es la primera, termine lo que es la primera división meiótica, ¿no? Y genera que termine finalmente en la llamada metafase 2, ¿no? En la metafase 2, que es donde se queda. Eso es para fines del ovocito, ¿no? Para el fines del ovocito, pero para fines del folículo genera la liberación, miren ustedes, la liberación del ovocito por parte del folículo, ¿no? Gracias a que a eventos como, por ejemplo, elevación de pico de la hormona conocido como estradiol, ¿no? Que es previo al pico de la hormona luteinizante. Quiere decir que el estradiol es el que desencadena mayor pico de la hormona luteinizante. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de los mecanismos de la acción hormonal, hablamos de que había prácticamente muy pocos ejemplos de feedback positivo. Aquí está el ejemplo de feedback positivo. Y es que la hormona luteinizante genera que haya algunas células, vamos a ver ahora, del folículo, que sinteticen una mayor cantidad de estrógeno. Y los estrógenos, a su vez, crean un feedback positivo sobre la glándula hipófisis, que estimula la mayor producción de hormona folículo estimulante, perdón, de hormona luteinizante. Entonces, esto hasta que finalmente llega un pico a un acné y luego esto ya se invierte, ¿no? Muy bien. Luego de eso, lo que vamos a ver es que después de la ovulación, las paredes del folículo se colapsan y forman pliegues que se van a conocer luego como el cuerpo lúteo, que bajo la acción de la hormona luteinizante se transforma como tal en el cuerpo lúteo. Ahora, ¿para qué sirve el cuerpo lúteo? Pues el cuerpo lúteo se transforma como en una glándula endocrina. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo está encargado de secretar estrógenos, pero sobre todo de secretar progesterona. Por eso la progesterona aparece después de la ovulación. Miren ustedes, después de la ovulación, la progesterona comienza a aumentar ante la existencia del cuerpo lúteo. ¿Sí? Entonces, si hay fecundación, aumenta de tamaño con aumento de producción hormonal, ¿no? Mientras que su degeneración se evita por una hormona que solo va a aparecer cuando hay fecundación, que es la gonadotropina coriónica humana. Y se puede mantener hasta las 26 semanas de gestación. Doctor, ya me enredé, ya. El cuerpo lúteo, que es el que genera la progesterona, dura en tiempo de vida más o menos hasta aproximadamente terminar a los 28 días, ¿no? Total del ciclo menstrual o más o menos 14 días después de la ovulación, ¿no?
Y luego de eso, con la degradación del cuerpo lúteo, se da obviamente también la degradación de la caída de los niveles de progesterona. Ahora, ¿qué evita que se caigan los niveles de progesterona? Pues evitar la degradación del cuerpo lúteo. ¿Y quién evita que el cuerpo lúteo se degrade? La degeneración la evita esta hormona, la gonadotropina coriónica humana. Y la gonadotropina coriónica humana solo puede aparecer cuando hay fecundación, ¿no? Es un producto de las paredes que más adelante van a conocerse como la placenta. Y esto genera que la progesterona se mantenga activa y alta hasta las 26 semanas de gestación. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo involuciona y degenera en 1 a 12 días de la ovulación, que más adelante se transformará finalmente el cuerpo albicans. ¿Sí? Muy bien. Luego está lo que se conoce como la fase menstrual. Y esa de la fase menstrual es como un espejo del ciclo ovárico que responde a hormonas. Es un periodo que dura entre 21 a 35 días y tiene fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases del periodo menstrual? Miren, la fase menstrual, que es básicamente la senescencia del endometrio, ¿no? O sea, la caída del endometrio, que se desprende y elimina el flujo menstrual que se conoce como la menstruación, porque la menstruación no es solo sangrado, es tejido endometrial, ¿no? Las mujeres sabrán que la menstruación no es solamente que se viene flujo de sangre, sino también sale como un tejido, ¿no? Como coágulos, producto del endometrio isquémico. La fase proliferativa, que es una fase muy dependiente de estrógeno, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Y es que el estrógeno genera que en el endometrio se desarrolle, aumente de tamaño y aumente de grosor las glándulas. Luego viene la fase secretora o fase luteínica, que es una fase en la cual, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver que la hormona luteinizante aumenta el engrosamiento de las paredes, ¿no? El engrosamiento de las paredes. Y además genera que secrete, ¿no? Secreten unas glándulas especiales. Entonces, la progesterona, ¿ya? La progesterona es, como ustedes pueden ver acá, ¿no? La progesterona es, como ustedes pueden ver acá, la que domina esta fase. Ahora, esta primera fase es para aumentar el endometrio y para desarrollarlo. Y esta segunda fase es para que una vez implantado el nuevo, el producto de la fecundación, este se pueda mantener nutrido, ¿no? Entonces, por eso es que la progesterona, por eso es progesterona, progestágeno, ¿no? Promueve la gestación. ¿Sí? Y finalmente llega un punto en el cual, cuando ya no hay, pues, cuando no hay fecundación, no hay implantación, entonces los niveles de progesterona bajan, los niveles de estrógeno también, y por lo tanto, las arteriolas que aquí dentro están, se comienzan a generar, ya comienzan a cerrar. Cuando se cierra, genera que el tejido que aquí es abundante, ya se vuelva isquémico. ¿Por qué? Porque no le llega una buena cantidad de irrigación. ¿Eso qué creen que producirá? Producirá la caída del endometrio. Y otra vez, la llamada menstruación. Entonces, ¿qué sucede durante el periodo de la fecundación? Tiene lugar en la ampolla uterina, para empezar, ¿no? Para los que creían que la fecundación se daba en el endometrio, no, no se da en el endometrio, ¿no? La fecundación se da en la ampolla uterina. Quiere decir que el espermatozoide tiene que llegar hasta la ampolla, la tuba faringotimpánica, la tuba, ¿no? Las trompas de falopio, y en la zona de la ampolla es donde se encuentra con
el óvulo, ¿no? Con el ovocito. Entonces, las señales químicas de atracción secretadas por el ovocito y las células foliculares que hacen que el espermatocito genere un proceso de capacitación, ¿no? Mediante el cual se da el traspaso de un espermatozoide, habitualmente uno, hacia el interior de las capas de todo la zona pelúcida, la corona radiada, del que está rodeado el ovocito, ¿no? Y esto es porque se dan una serie de procesos. Uno, el paso del espermatozoide a través de la corona radiada por acción de una enzima que es la hialuronidasa, las enzimas tubáricas y los movimientos de cola del espermatozoide. Dos, la penetración de la zona pelúcida, ¿no? Que es la fase más importante. La enzima acrosina, cuando atraviesa y tiene lugar una reacción de la zona. Tres, la fusión de la membrana del ovocito y el espermatozoide. Cuatro, la finalización de la segunda división meiótica, ¿no? Formación del pronúcleo femenino. Cinco, la formación del pronúcleo masculino con formación del ovótido. Seis, los pronúcleos que se fusionan dando lugar a la agregación diploide única del cromosoma. Y el ovótide que se convierte finalmente en cigoto. Y es que cuando se da todo este proceso, ¿no? El espermatozoide tiene que penetrar todas estas capas y unirse al interior con la célula del ovocito y terminar lo que es el ciclo de estas dos células. Cuando ya se da la unión de este material genético, se da la segmentación del ovocito, se comienzan a hacer mitosis, hasta que ya llegan a ser 4 células, ¿no? Se compactan en 8 células, y cuando ya llegan a ser 8 células, se transforman en algo que se llama la mórula, ¿no? La mórula, que es después de 3 días de la fecundación. Después de ello, a los 4 días, la mórula, que son varias células, más de 12 células en su interior, ¿no? Comienzan a crear una cavidad que se llama el blastocele. Este blastocele genera que además las células que estaban embrionarias aquí comiencen a diferenciarse en una zona hacia un lado, que es el embrioblasto, y otra zona que es formando las paredes de este blastocele. Esto, doctores, se llama el trofoblasto. ¿Quién es este? Este es lo que va a ser la placenta y esto es lo que va a ser el embrión, ¿no? Entonces, va viajando hasta que se implanta, ¿no? Entonces, ahora, esto que es material genético nuevo es ayudado porque durante las etapas del embarazo, la inmunogenicidad en el endometrio baja, ¿no? Hay como una proteína inmunosupresora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un material genético parecido pero distinto, ¿no? Entonces, esto es para que vean cuando hagamos la respuesta inmune, lo perfecto que es el cuerpo, que ante la evidencia de un nuevo ser, ¿no? No genera proteínas de rechazo hacia ese nuevo ser y nuevo material genético. Esto que se llama blastocisto se implanta al 6 días después de la fecundación, ¿no? En el día 20, el ciclo menstrual, y se une al epitelio, ¿no? Genera 2 capas, que se llama el citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Un momento.
Muy bien, entonces, como ven acá, hay la formación del blastocisto, ¿no? 6 días después de la fecundación, ¿no? Se une y eso genera la fusión y cambio progresivo de estos tejidos, ¿no? Que es en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto, que eso ya lo conocen por embriología. Entonces, miren un resumen, ¿no? A los 2 a 3 días se corresponden los estadios primarios de mórula, 5 al sexto día se forma lo que es el blastocisto, y miren, quinto a sexto día se une al blastocisto en el endometrio. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente después de la fecundación, en el sexto día, es donde se da la implantación, ¿no? La implantación de este blastocisto. Y doctores, esto es el dilema de todos los que hablan de aborto, si no hay aborto, que sí, que no, que la pastilla del día siguiente, ya, todo es por esto. ¿Por qué? Porque el dilema, para algunos ético, entre dónde empieza la nueva vida, dicen, no, la nueva vida empieza desde aquí, desde que hay cigoto y hay unión entre uno y otro. Y hay otros que dicen, no, la nueva vida empieza aquí, en la implantación. ¿Por qué? Porque sí es cierto que a veces se llega a formar la mórula, el blastocisto, pero no siempre se llega a implantar y se llega a perder, ¿no? Entonces uno dice, no, pues imagínate, ¿cuántos abortos habría si habláramos de que todo el tiempo se están perdiendo, ¿no? Entonces, pero eso es. Y lo cierto es que a veces los llamados anticonceptivos, por ejemplo, de emergencia, vulgarmente conocido como la pastilla del día siguiente, ¿no? Actúa justamente para evitar la implantación en la caída, ¿no? Muy bien. Listo. Antes de pasar a la siguiente parte, vamos a hacer un receso de unos 5 minutos para que tomen su café y coman su pan para que no se desnuquen, ¿sí? Muy bien. Vamos, a ver chicos, muy bien. A ver, tienen una consulta, creo, por ahí. Dice, doctor, ¿cómo se explica cuando las mujeres no menstruan 2 meses y ha pasado eso recién? Eso llegan a 3 meses, sin relacionarlo a un desarrollo patológico. Bueno, a ver, para empezar, tendríamos que preguntarnos en qué edad está y todo ello, ¿no? Porque si estamos hablando de una mujer que nunca llegó a menstruar después de los 2 a 3 meses de haber llegado aparentemente a una edad en la cual debería aparecer la menarquia, es decir, la primera menstruación, tendríamos que ver hasta cuánto, ¿no? ¿Por qué? Porque la menstruación, no vamos a verlo eso más adelante, la primera menstruación, la menarquia, no aparece en todas las mujeres a la misma edad, ¿no? Pueden aparecer en diferentes edades. Incluso hay factores que pueden retrasar o hacer que, por ejemplo, la menarquia sea antes, ¿no? Por ejemplo, en mujeres, por ejemplo, que viven en las alturas, etcétera, la menarquia a veces suele ser antes comparado a los que viven en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Ahora, Doctor, si no, estamos hablando, ¿aló? ¿Me escuchan? sí, doctor, una Entonces, pregunta, es una interrupción. claro, Una pregunta, ¿la menarquia a la edad de 10 años es normal? varía, por ejemplo, como te decía, normalmente es a partir de los 11, 12 años, ¿no? Pero cada mujer es un poco distinta, hay diferentes factores. Vamos a ver ahora, hay una parte de una diapositiva donde les pongo que hay factores que determinan la menarquia, cuándo se pueda dar, ¿no? Cuando es muy temprana, no necesariamente se asocia a un desarrollo patológico, ¿no? Van a variar ciertos factores. Entonces, inclusive hay mujeres donde esto puede tardarse más. Ya cuando esto ya, por ejemplo, a los 12, 15 años, no hay la menarquia, o 14 años, ¿no? Ya aquí más bien buscamos, ahí es donde mayormente nos preocupamos porque hay que determinar si es que todo está bien o hay algún desarrollo inadecuado de los órganos sexuales o inhibidor endocrinológico que no permite el desarrollo adecuado de las gametos, ¿no? Entonces, ahí más es donde nos toma más importancia. La edad
a la cual aparece la menarquia no es, como les digo, todas iguales, todas las mujeres. Va a variar inclusive entre regiones, en las mismas, en la misma familia puede variar la edad, ¿no? Y entre países, obviamente. Ustedes por eso pueden ver de repente en la literatura una edad, pero esa no se corresponde necesariamente con la mujer peruana, ¿no? La mayoría de las veces está entre los 12 o 10 años, o 11 años aproximadamente, 11 años actualmente, ¿no? Pero cada vez van apareciendo casos en los cuales a veces aparecen a los 10 años, etcétera. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a hablar acerca de las hormonas esteroideas. Entonces, las hormonas esteroideas, como ya las conocemos, algunas de ellas hemos hablado del cortisol, hemos hablado de las mineralocorticoides, etcétera. Y se acuerdan ustedes seguramente que todo este gráfico es conocido, ¿se acuerdan? Hemos hablado de que el colesterol daba la pregnenolona, que la pregnenolona la progesterona, y que veíamos que iba hasta mineralocorticoide, o sea, la aldosterona, o aquí la progesterona, que pasaba a 17 hidroxiprogesterona, ¿se acuerdan ustedes? Bajaba ¿hasta qué cosa? A cortisol, ¿no? Entonces, por eso les decía, ese cuadro tan complejo que nadie nunca se quiere aprender, en realidad es mucho más simple cuando lo vemos por capas, ¿no? Por etapas. Entonces, nos acordamos. Y en el caso de las gónadas, ellas siguen este ciclo, ¿no? Donde en vez de ir hacia abajo, se van hacia el costado. Entonces, ¿por qué? Porque en este punto es donde dan a las hormonas sexuales, ¿no? Donde la pregnenolona pasa 17 alfa hidroxipregnenolona a la dehidroepiandrosterona, que ¿se acuerdan? La DEA, que habíamos visto ya, ¿no? Y la androstenediona, ¿no? Para luego dar a la testosterona, y la testosterona se transforma en estradiol, ¿no? Y la progesterona, que es la que está acá, que habíamos visto que es como un intermedio, para la mujer esto es una hormona también importante. Vamos a ver cómo se da. Ahora, ¿cuáles son las fuentes naturales? El ovario, el testículo, ¿no? Porque el testículo da la testosterona, las suprarrenales, ¿no? Las suprarrenales, acuérdense. ¿Qué zona era la que daba las hormonas sexuales, sobre todo los andrógenos? A ver, ¿qué zona de la corteza suprarrenal era la encargada de dar hormonas sexuales? A ver, chicos, ya se olvidaron. Despierte, a ver. Muchachos, ¿están ahí? ¿Están despiertos o no están despiertos? Sí, sí. Doctor, ¿la glándula suprarrenal? Ya, pero ¿qué zona? ¿Qué fascículo? Yo les dije, hay 3 zonas. ¿Cuál de las zonas era la que se encargaba de secretar hormonas androgénicas? ¿La zona reticular? ¿La zona qué? Reticular. Muy bien, doctora, la zona reticular. Acuérdense, ¿ah? Después no quiero que lloren ahí ya. A ver, zona glomerular, mineralocorticoides. Zona fascicular, glucocorticoides. Y zona reticular, los andrógenos, ¿no? Y en pequeña porción los estrógenos. Sin embargo, yo les dije, ¿no? Quien más aporta este tipo de hormonas, ¿quiénes son? Las gónadas. Y por eso acá las ven primero. Y en menor instancia, la conversión periférica. Por eso es que algunos creen, y parte, la grasa periférica es también un componente importante hormonal. ¿Por qué? Porque la grasa periférica es capaz de convertir los estrógenos, un estrógeno especial que se llama el estradiol, ¿no? Entonces, es importante. Muy bien. Ahora vamos a hablar primero de los estrógenos, que es el más conocido de todas estas hormonas, ¿no? Le echan la culpa, a veces dicen los hombres, ¿no? Cuando quieren hablar de su novia, pucha, dicen, está renegando, está con los estrógenos, dicen, ¿no? Vamos a ver, ¿qué le hacen los estrógenos? A ver, miren, los estrógenos tienen receptores distintos, tienen diversos tipos de receptores, como la mayoría de las hormonas.
Responden a ligandos E1, E2, y están codificados por genes distintos, en distribución tisular distinta. Pueden haber genes que, por ejemplo, creen al receptor estrogénico tipo alfa y al receptor estrogénico tipo beta. Y al igual de lo que sucede con el cortisol, ¿no?, etcétera, acuérdense ustedes que la hormona se une a su receptor en el citoplasma, pero su punto de unión, ¿dónde es? Es en el núcleo, ¿no? A nivel del núcleo celular, mediante la promoción o activación de material genético. Y entonces miren ustedes la ubicación de estos receptores. Están en los tejidos reproductivos como el útero, la mama, el ovario, ¿no? El sistema nervioso central. El beta como los huesos, el endotelio, los pulmones, el tracto urogenital, el sistema nervioso central, los ovarios, la próstata, etc. Entonces la distribución es el principal receptor y produce hipotálamo, produce la pituitaria, ¿no? En los ovarios. En el hipotálamo, miren ustedes, se da lo que es la receptividad sexual, permite la secreción de GnRH, la regulación de la oxitocina, la vasopresina. En la pituitaria, la estimulación del lactotrofio, la prolactina. En los ovarios predomina el beta en las células de la granulosa y en alfa en las células epiteliales como la teca y las células intersticiales. En la mama, el alfa. ¿Es necesario para qué? Para el crecimiento y el funcionamiento del tejido epitelial y ductal de las mamas. En el útero, la mayoría es alfa y muy poco es beta, y genera la proliferación, por ejemplo, endometrial, incrementa los receptores de progestágeno, que también son necesarios para la implantación. Probablemente eso es lo que más a veces hablamos, pero a veces nos olvidamos que los estrógenos también tienen receptores en otros lados, ¿no? Dice que hay un dicho que han escuchado, dicen, ¿no? Las mujeres son evolutivamente superiores al hombre, dicen, ¿no? Nos ganan en varias cosas. Y en verdad, hormonalmente, las hormonas a las cuales a veces los hombres le echamos la culpa, así decimos, ¿no? Al genio de la mujer, dicen, ¿no? La hormonal, dicen, ¿no? En realidad, esas hormonas la protegen de muchas cosas a las cuales el hombre no se encuentra protegido. Pregunta, ¿qué tipo de pacientes son más los que acuden con infarto, ya sea DCB cerebral o DCB, mejor dicho, o infarto agudo del miocardio? ¿Quién es más frecuente, el hombre o la mujer? Hasta los 50, 51 años. ¿Quién más Los frecuentemente? varones. Los Hombre, hombres, doctor. Claro, los hombres, ¿no? hombre. ¿Ustedes saben por qué? Porque Tenemos más capacidad grasa. porque los estrógenos, chicos, le dan una protección cardiovascular a la mujer, ¿no? Que incrementa, por ejemplo, el óxido nítrico endotelial, disminuye la injuria endotelial, ¿no? Entonces, la mujer es, a no ser que estamos hablando de una mujer que cardiovascularmente, pues, no controla absolutamente nada, la dieta no la controla, fuma, ¿no? Eso cada vez lo vemos también más frecuente, ¿no? Gracias a la pandemia, gracias a Dios, eso está disminuyendo en general en ambos sexos, ¿no? Pero la mujer tiene una defensa cardiovascular importante gracias a los estrógenos. Tanto es así, tan evidente es esa protección cardiovascular, que cuando la mujer llega a la menopausia, o sea, cuando ya el último ovocito ha terminado de morir, la cantidad de estradiol generada periférica es mucho menor y la mujer pierde esta protección cardiovascular y el riesgo cardiovascular se iguala al del varón, ¿no? Entonces, vean ustedes, no solo eso, sino también intervienen en memoria, aprendizaje, ¿no? Alguna vez dicen, no, la mujer es más inteligente que el varón. Y
no es que sea cierto, en general los hombres y las mujeres son igual de inteligentes, pero lo cierto es sí que tiene cierta ventaja en el aspecto de que, por ejemplo, tienen una buena capacidad de memoria y aprendizaje, ¿no? Y eso es porque evolutivamente, ¿no? La naturaleza ha hecho que la mujer tenga una serie de actitudes y características que deba aprender de su entorno, ¿no? El hígado disminuye en el colesterol, ¿no? Tienen una mayor capacidad de poder tener el que le llaman el colesterol bueno, el HDL, ¿no? En el hueso incrementa la densidad mineral ósea, ¿no? Tanto es así que la protección ósea se da generalmente después de la menopausia, ¿no? Porque, porque ya ahí pierden la capacidad de poder proteger la reabsorción ósea y en ellas es ya a partir de allí más frecuente la osteoporosis. Bien, está, para que lo lean, entonces ya saben, ¿no? Y esto después lo que genera ya, ustedes van a ver que inclusive es por eso que a veces se indicaba antes a todas las mujeres que pasaban después de la menopausia lo que era la terapia de reemplazo hormonal, no le daban estrógeno. Sin embargo, cuando ya ustedes estudian fisiopatología y fármaco, van a ver que en realidad los estrógenos no son también del todo sanos, ¿sí? Después de la posmenopausia tienen algunas complicaciones, ¿no? Por eso es que actualmente no a todas las mujeres que pasan la menopausia se les indica la terapia de reemplazo hormonal. Y ahora vamos a hablar de los progestágenos, ¿no? Progestágenos, miren ustedes, ahí están todos los diferentes tipos de progestágenos sintéticos, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes los conocerán, y las mujeres obviamente también, ¿no? Porque, y ahí va el mensaje un poco para que aprendan de la clase, lo importante que ustedes tienen que saber es aprender a llevar una adecuada educación sexual, ¿no? Eso es algo que en realidad todas las mujeres y varones deben de saber, ¿no? Porque todos debemos saber eso para poder, sobre todo los médicos, y eso no hay que ser ginecólogo ni endocrino para poder saberlo, porque los médicos somos educadores de nuestra población, ¿no? Nosotros somos los primeros en educar. ¿Cómo queremos que el embarazo adolescente disminuya si nosotros los médicos, ni siquiera nosotros, sabemos cómo funciona? Me preguntan qué es, qué es la progesterona, el estrógeno, y no tengo ni idea, ¿no? Entonces, no sé ni cómo funciona el método anticonceptivo. No, entonces, eso tienes que buscar en un ginecólogo. Eso debería darnos vergüenza, ¿no? Y un médico debe de saber cómo funciona, independientemente de su especialidad, debe saber esto, porque los problemas de embarazo adolescente, los abortos, etcétera, son un problema que también es mucha culpa del personal de salud por una falta de educación hacia la población. Entonces, hay muchos tipos de progestágenos, eso no vamos a hacer hincapié ahora, porque no es el curso. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues existen dos isoformas, el receptor PR1, el PR2, ¿no? Con un mismo dominio de ligando. El PR2 es responsable de las acciones estimulantes de la progesterona. Disculpen un momento.
Bien, perdón, chicos, disculpen. A ver, ya. Entonces, es un receptor nuclear. Ustedes ya saben que los receptores estrogénicos en realidad son nucleares, ¿no? Y desactivan, pues, activación de histona. Eso ya es para que ustedes lo lean. Los mecanismos de acción, ¿no? Actúa sobre el núcleo, sobre receptores asociados al núcleo, actúa en el DNA, estimula las diferentes síntesis proteicas, ¿no? Entonces, miren, ahí están algunas de las acciones, la ovulación a cargo del PRA, el receptor de progestágeno tipo A, el tipo B, ve lo que es un estado antiinflamatorio, ve la proliferación a nivel del útero, ¿no? Antiproliferativo en el caso del A, ¿no? En la glándula mamaria genera, por ejemplo, la división ductal, diferenciación alveolar. En el comportamiento aparece independiente del enlace, la involución del timo, etcétera, ¿no? En el embarazo, ¿qué genera en el embarazo? En el embarazo, doctores, genera el mantenimiento del mismo, ¿no? Mediante la acción, acuérdense, usted ya les dije, la acción de la gonadotropina coriónica humana con actividad de LH, ¿no? ¿Por qué? Porque la gonadotropina coriónica humana mantiene lo que es a la hormona, al cuerpo lúteo hasta las 20 semanas de gestación, ¿no? Doctor, y luego de las 20 semanas de gestación, ¿qué pasó? Muere. No, ya de ahí ya toma la batuta lo que es la misma placenta, ¿no? Generando ella misma la progesterona. Y la inhibición de la contractibilidad uterina, claro, pues obvio, ¿no? Mientras esté gestando, obviamente el útero no puede andarse contrayendo, si no, imagínense, perderíamos al nuevo ser. La inhibición de mecanismos inmunológicos, esto es algo importante, ¿no? Algo, algo importante del embarazo, que es además una demostración de la evolución de, de los seres vivos, es la capacidad de tolerancia inmunológica. Mírense ustedes, ¿no? Nosotros podemos hacer ante el coronavirus, por ejemplo, una actividad inflamatoria tan intensa que puede llevar a la muerte, lo que se conoce como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Sepsis, pero ante material genético nuevo, totalmente nuevo, que incluso se implanta y tiene contacto directo con vasos y en células inmunológicas, no reacciona como tal, ¿no? Miren ustedes los mecanismos de tolerancia inmunológica que median en el embarazo. Y esto se puede dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el caso de los abuelitas, ¿no? 3, 14 veces, imagínense. La acción anovulatoria, porque inhibe la liberación de GnRH y RH, eso se llama la retroalimentación negativa, ¿no? El feedback negativo. Y otros tienen, pues, acción anticonceptiva, porque en combinación con estrógenos inhiben a la GnRH y LH, ¿no? Muy bien, entonces miren ustedes la GnRH, ¿no? La GnRH se libera a través de este plexo porto hipofisiario hipotalámico hacia la adenohipófisis, libera la LH y la FSH y generan, pues, las dos hormonas, ¿no? Mediante la estimulación de la FSH-LH, ¿no? Entonces, ¿cómo se da la maduración? Se da una estimulación sensorial de conexiones neuronales que actúa en el núcleo arcuato, aumenta lo que es la liberación de GnRH y por lo tanto aumenta la acción del LH y el FSH, ¿no? Donde preferentemente en el sueño REM. La GnRH genera que la FSH actúa sobre la capa granulosa del folículo y la luteinizante sobre la lámina de la teca interna, ¿no? Esto genera que la FSH que produce el desarrollo del folículo mediante su acción sobre la capa granulosa, ¿no? Y la LH y la FSH ambas, pero sobre todo la LH, genera que se dé lo que es la ovulación. La ovulación. Y la LH promueve, ¿no? Promueve que haya una permanencia del cuerpo lúteo, ¿no?
Y aquí hay una hormona que es sintetizada por este folículo, que es la inhibina, que puede actuar sobre la inhibición de estos receptores finales. Y más bien lo activa o crea generación de feedback positivo el 17-beta estradiol y la inhibición la progesterona, ¿no? Es importante mencionar. Acá está lo que les decía, la reserva ovárica, miren con cuántos ovocitos, con cuántos células nace la mujer. Desde la tercera semana hasta el nacimiento nace con casi más de 4 millones, ¿no? E inclusive puede llegar hasta 6.000, perdón, e ir bajando después del nacimiento. Por eso es que la mujer nace con una reserva ovárica, ¿no? Una cantidad de ovogonias que se transforman en ovocitos y por lo tanto probables para fecundar. Ahora, ¿cuántos se van perdiendo? Una gran cantidad, ¿no? Y eso solamente genera que aproximadamente unas 400 pueden llegar hasta el momento de la menstruación, ¿no? Unas 400 llegan hasta el momento de la menstruación y estas 400 serán las que llegarán a crear la ovulación, mejor dicho, ¿no? Más que la menstruación. ¿Y cuántos de ellas llegan a fecundar? Pues eso ya depende de la mujer y del varón, ¿no? Obviamente. Y hago recalco de los dos porque a veces dicen de la mujer nada más, ¿no? En realidad es de los dos. Muy bien. El desarrollo folicular, ¿no? Por edades, puede darse las 20 semanas de gestación, tenemos 6 a 7 millones en el ovario fetal, al nacimiento 1 a 2 millones, en la pubertad 300.000 ovocitos disponibles y solamente 400 a 500 llegan a la ovulación, ¿no? Esto ya lo hemos visto, cómo se diferencian entre las diferentes etapas mitóticas, ¿no? Y la fertilización. Ustedes saben que en la fertilización se completa totalmente ya la meiosis 2, ¿no? O sea que aquí la unión de los dos materiales genéticos termina por generar ya células totalmente diferentes. El ciclo menstrual, que básicamente tiene que ver con el actuar del eje hipotálamo, hipófisis, ¿no? Acuérdense que los pulsos de GnRH actúan sobre la adenohipófisis, generando lo que es FSH, LH, y estos aumentan la síntesis de estradiol, progestógenos y andrógenos, ¿no? Entonces, habitualmente cuando se enseña, pues, todo lo que es ciclo menstrual, hay diferentes formas de enseñarlo, ¿no? Y yo trato de hacerlo a veces un poco dividido para siempre vean después al final cómo se unen todos los procesos que se dan a cabo, porque como les digo, todo esto es simultáneo. No es que primero se da el desarrollo del ovocito, no es que luego se da el desarrollo endometrial, no, no. Por eso es que es a veces tan complicado este capítulo, porque si no unimos conceptos, capaz que es más difícil entenderlo, ¿no? Bien. Y vean ustedes, aquí ustedes pueden ver que durante lo que se conoce como las fases del ciclo menstrual, en las primeras etapas, ¿no? Ustedes ven que la FSH promueve el estímulo del folículo, o sea, el desarrollo del folículo. Por eso se conoce como la fase folicular en el ciclo ovárico. En el ciclo hormonal, esta folículo estimulante promueve que la granulosa pueda generar mayor cantidad de estrógenos y estos se van elevando poco a poco. La inhibina que se mantiene casi estable, ¿no? Y miren, en el endometrio, una vez que la FSH comienza a actuar inclusive durante la etapa de la menstruación, ya, o sea, la caída del endometrio, genera este pico de estrógeno que luego se vaya a formar otra vez y se vaya hipertrofiando el endometrio, ¿no? El endometrio se hipertrofia y llega un punto en el cual el pico de estrógeno, doctores, genera que se active algo parecido, ¿se acuerdan? Como en el umbral de acción de la neurona, ¿se acuerdan? Que llegaba a menos 50
menos 60 milivoltios y se activaban los canales rápidos de sodio, ya, igual sucede acá. Llega a un límite determinado el estrógeno y entonces esto activa en feedback positivo a la luteinizante, ¿no? Acuérdense ustedes, clásico positivo. O sea, el estrógeno genera que la hipófisis secrete mayor cantidad de LH y esto la pica rápidamente, ¿no? Y esto también genera con posterioridad el pico de FSH, pero sobre todo de la LH. Eso, doctores, es lo que genera la ovulación. La ovulación es llevada por la luteinizante. En la ovulación se marca lo que se conoce como el día 14. ¿No? El día 14. Entonces, eso es, ¿sí? A partir de allí, entonces, nosotros vemos que se da el desarrollo, es la liberación del ovocito, ¿no? La creación, la permanencia del cuerpo lúteo, ¿no? La fase lútea. ¿Por qué? Porque aquí el remanente de este folículo se conoce como cuerpo lúteo y este comienza a crear una hormona que es la progesterona. Por eso es que ustedes ven acá que la progesterona comienza a elevarse recién aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque la progesterona crea que aquí se cree moco, que se vuelvan un poco más tortuosas las glándulas, ¿no? Y todo lo que hemos mencionado, que promueve la gestación, o sea, que se implante, que durante todo este tiempo, el ovocito que se ha unido al espermatozoide, que se ha transformado en blastocisto, se implante y tenga un ambiente adecuado para implantarse. Por eso es progestágeno, ¿no? Progestágeno. Muy bien. La GnRH, que es un decapéptido que se produce en el núcleo arcuato del hipotálamo, que tiene una vida media de 2 a 4 minutos, que regula la secreción del LH, la FSH, secreción pulsátil que varía con frecuencia y amplitud, en pulsos que duran de 24 a 5 minutos. ¿Sí? Esto es lo que ya hemos visto, ¿no? Y las gonadotrofinas, que son la FLH y la FSH. Muy bien, doctores. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a continuar en la siguiente clase. ¿Ya? No sé si alguno tiene alguna duda.